Bienvenidos a este segundo podcast. ¿Alguna vez has tenido esa sensación extraña al salir del supermercado? Esa mezcla de confusión y frustración cuando miras el ticket y piensas, pero si he comprado lo mismo de siempre, ¿por qué siento que me han robado? Es la sensación más común de nuestra época. Y lo curioso es que nuestra reacción inmediata es culpar al supermercado, al dueño de la tienda o a la avaricia de las empresas. Pensamos, qué caro está todo. Exacto. El alquiler está más caro, la gasolina, el café de la mañana. La vida, en general, parece haberse vuelto un lujo. Pero hoy vienes a decirme que mi intuición me está engañando, ¿verdad? Que estamos mirando el problema desde el ángulo equivocado. Totalmente. Lo que quiero proponerte hoy es un cambio de paradigma radical. Porque cuando decimos los precios suben, estamos asumiendo que el dinero es una constante, una roca sólida e inmutable. Pero, ¿y si te dijera que los precios no están subiendo, sino que es el suelo bajo tus pies el que se está hundiendo? Eso suena a película de ciencia ficción, pero entiendo por dónde vas. Estás sugiriendo que el problema no está en las cosas que compramos, sino en el dinero con el que pagamos. Ahí está la clave. La inflación no es técnicamente el aumento de los precios. Eso es el síntoma. La enfermedad real es la pérdida de valor de la moneda. Imagina que eres un carpintero y tu cinta métrica, que debería medir 1 metro, de repente se encoge y mide 90 centímetros. Si mido una mesa con esa cinta encogida, la mesa parecerá más grande. Parecerá que mide más metros. Exacto. Pero la mesa no ha crecido. La mesa sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado es la unidad de medida. Con la inflación pasa exactamente eso. La moneda es nuestra unidad de medida para el valor económico. Cuando la moneda pierde calidad, cuando se diluye, necesitamos más unidades de papel para comprar los mismos bienes de siempre. Me gusta esa analogía de la cinta métrica porque visualiza el engaño. Pero vamos a profundizar un poco. Si esto es así, ¿por qué nos cuesta tanto verlo? ¿Por qué seguimos obsesionados con los precios? El documento que revisamos para hoy mencionaba algo sobre termómetros rotos. Es una imagen muy potente. Imagina que te despiertas mañana y ves en las noticias que todos los termómetros del país marcan 42 grados de fiebre. ¿Qué pensarías? ¿Que de repente hubo una pandemia instantánea y todo el mundo enfermó al mismo segundo? ¿O que hay un fallo en la fábrica de termómetros? La lógica dicta que los termómetros están rotos. Sería demasiada coincidencia que todo el mundo enferme a la vez. Pues en economía hacemos lo contrario. Cuando vemos que sube el precio del pan, de la leche, de los coches y de las casas al mismo tiempo, decimos, vaya, qué casualidad, ¿no? Todo se ha vuelto caro. No, no es casualidad. Para que todos los precios suban de manera persistente y simultánea, tiene que haber un factor común que los afecte a todos. Y el único factor que está presente en todas esas transacciones es el dinero. Exactamente. El dinero es la mitad de cada transacción que hacemos. Si el precio del petróleo sube por una guerra, eso es un cambio de precio relativo. Quizás otras cosas bajen porque la gente tiene menos dinero para gastar. Pero la inflación generalizada es, siempre y en todo lugar, un fenómeno monetario. Es el resultado de que hay demasiado dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes. Vale, entiendo el concepto técnico. Imprimimos más dinero, el dinero vale menos, los precios parecen subir. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y diría yo, un poco oscura. Porque si fuera solo una cuestión matemática, si todos tuviéramos el doble de dinero y los precios fueran el doble, no pasaría nada, ¿no? Nos quedaríamos igual. Esa es la gran mentira, o mejor dicho, la gran ilusión. Si el dinero nuevo se repartiera mágicamente a todos los ciudadanos al mismo tiempo y en la misma proporción, sería un juego de suma cero. Solo cambiaríamos las etiquetas de los precios. Pero el mundo real no funciona así, y aquí entramos en lo que los economistas llaman el efecto Cantillon. El efecto Cantillon. Suena a teoría de conspiración, pero es pura mecánica de fluidos, ¿no? Explícame cómo funciona esa distribución. Piénsalo como si estuvieras vertiendo miel sobre una pirámide de copas.
La miel no llega a todas las copas al mismo tiempo. Cae primero en la copa de arriba. El dinero nuevo entra en la economía por canales muy específicos, generalmente a través del sistema bancario, el Estado y los grandes contratistas del gobierno. Entonces, si yo soy amigo del gobierno o un gran banco, recibo ese dinero fresco primero. Exacto. Y aquí está el truco. Cuando tú recibes ese dinero recién creado, los precios en la calle aún no han subido. Tienes un poder de compra enorme. Puedes comprar casas, acciones o materias primas a los precios antiguos. Tu riqueza aumenta artificialmente. Claro, porque el mercado todavía no se ha enterado de que hay más dinero circulando. Pero a medida que esos primeros receptores gastan el dinero, este va fluyendo hacia abajo. Y va subiendo los precios a su paso. Para cuando ese dinero llega al último eslabón de la cadena, digamos un pensionista, un asalariado o un pequeño ahorrador, ya ha pasado por muchas manos. Cuando llega a ellos, los precios del supermercado y del alquiler ya se han disparado. O sea, que el dinero que reciben al final vale mucho menos que el dinero que tenían los primeros. Es una transferencia de riqueza brutal. Es un robo, no hay otra palabra. Es una redistribución invisible de riqueza desde los pobres y la clase media hacia los que están conectados con el grifo del dinero. Por eso decimos que la inflación es un impuesto. Es un impuesto sin legislación, sin debate parlamentario y sin que nadie vote por él. Eso es lo que más me impacta. Si el gobierno dijera, vamos a subirles los impuestos un 20% a todos para pagar nuestros gastos, la gente saldría a la calle a protestar. Arderían las calles. Pero si imprimen dinero para pagar esos gastos y generan una inflación del 20%, la gente se queja del dueño del supermercado. Es el crimen perfecto. El culpable se esconde detrás de la complejidad del sistema y la víctima culpa al termómetro en lugar de culpar a quien manipula la temperatura. Es fascinante y aterrador, porque además esto rompe algo más que la economía, ¿no? Rompe la confianza. Si no sé cuánto valdrá mi dinero mañana, ¿cómo planeo mi futuro? Has tocado un punto filosófico vital. La inflación destruye el largo plazo. Si sabes que tu dinero se derrite como un cubo de hielo al sol, tu incentivo es gastarlo hoy. Cómpralo ya, que mañana estará más caro. Esto nos convierte en una sociedad cortoplacista, consumista y especuladora. Se pierde la cultura del ahorro. Mi abuelo ahorraba debajo del colchón y con eso construyó una casa. Hoy, si haces eso, en 10 años no te compras ni la puerta. Exacto. Obligas a la gente común a convertirse en especuladores financieros solo para intentar conservar lo que han ganado con su trabajo. Tienes a gente que no sabe nada de finanzas, invirtiendo en criptomonedas o en bolsa, asumiendo riesgos enormes, solo porque dejar el dinero en el banco es una sentencia de muerte lenta para sus ahorros. Es como correr en una cinta que va cada vez más rápido solo para mantenerte en el mismo sitio. Y lo peor es que los que menos tienen, los que no tienen activos para protegerse, son los que salen despedidos de la cinta. Así es. Los ricos tienen activos, inmuebles, acciones, oro. Esos activos suben de precio con la inflación, así que en cierto modo están protegidos. El pobre vive de su salario en efectivo y el salario siempre sube por la escalera mientras los precios suben por el ascensor. La inflación es, por definición, una máquina de generar desigualdad. Volviendo a la analogía médica del principio, si la inflación es la enfermedad y los precios altos son el síntoma, ¿cuál es el tratamiento? Porque parece que los médicos que tenemos al mando a veces recetan más de lo mismo. El tratamiento es doloroso y por eso nadie quiere aplicarlo. Implica dejar de manipular la moneda. Implica que el Estado gaste solo lo que recauda y no cubra sus déficits imprimiendo billetes. Pero políticamente eso es muy difícil de vender. Es más fácil prometer cosas gratis hoy y pagar la factura mañana a través de la inflación. Es como una adicción. El dinero barato es la droga. Al principio te sientes eufórico, la economía parece crecer, todo el mundo está contento. Pero luego llega el síndrome de abstinencia o la necesidad de dosis cada vez más altas para sentir lo mismo. Y al final el cuerpo colapsa. La historia está llena de imperios que cayeron
no por guerras externas, no, sino porque destruyeron su propia moneda. Desde Roma, rebajando el contenido de plata en sus denarios hasta casos modernos. Cuando destruyes la unidad de cuenta, destruyes el lenguaje con el que coopera la sociedad. Si no podemos confiar en el dinero, se hace muy difícil confiar en los demás. Me quedo pensando en lo que dijiste sobre el impuesto silencioso. Es irónico que vivamos en la era de la información, donde podemos rastrear un paquete al otro lado del mundo en tiempo real, pero no entendemos cómo se evapora el valor de nuestro trabajo en nuestros propios bolsillos. Es que el sistema está diseñado para ser opaco. John Maynard Keynes, que no era precisamente un enemigo de la intervención estatal, dijo una vez que, por un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar secreta e inadvertidamente una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Y añadía, lo hacen de una manera que ni un hombre en 1.000.000 es capaz de diagnosticar. Ni uno en 1.000.000. Esperemos que después de esta charla, al menos nuestros oyentes sean parte de ese pequeño grupo que empieza a ver los hilos de la marioneta. Ese es el primer paso, dejar de mirar el termómetro y empezar a preguntar quién controla el termostato. Entender que cuando vas al súper, no es que la leche sea más valiosa, es que tu billete es más débil. Y hablando de quién controla el termostato, has mencionado antes que el dinero entra por canales específicos, como los bancos y el Estado. Pero hay una institución en el centro de todo esto, una especie de mago de Oz detrás de la cortina. Así es. En el próximo episodio vamos a poner el foco en ese actor central. Vamos a hablar del Banco Central. ¿Es realmente un guardián de la estabilidad o es el motor de la inestabilidad? ¿Quién les dio el poder de decidir cuánto vale nuestro tiempo y nuestro esfuerzo? La ilusión de que alguien está al mando. Suena a que vamos a tocar temas sensibles. Vamos a ir al corazón del sistema. Porque si no entendemos cómo se crea el dinero, nunca entenderemos por qué siempre nos falta. Nos quedamos con esa reflexión. La inflación no es natural, es política. Y el precio que pagamos no es solo en euros o dólares, es en libertad y tiempo de vida. Gracias por abrirnos los ojos hoy. Gracias a ti. Y recuerden, cuiden su dinero, pero sobre todo, entiendan qué es lo que tienen en el bolsillo. Hasta el próximo episodio.